Los saludo a todas y a todos los que nos siguen a través de este video y a todos los que van a estar en contacto con nosotros. Les platico, la Unidad de Inteligencia Económica Global se encuentra en la Secretaría de Economía, específicamente en la Subsecretaría de Comercio Exterior. Y ustedes se preguntarán cómo llegó la agenda hasta acá. La Agenda 2030, ustedes saben, es un compromiso que hicimos todos los países que pertenecemos a la Organización de Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU. Entonces, ¿cuáles son de las tareas que hace la ONU? Pues la ONU dijo, tenemos muchos problemas en el mundo y necesitamos ponernos de acuerdo en cuáles son nuestras prioridades y ponernos algunas metas. Así fue como se conformó ahí por el año 2000 la agenda, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y después en el 2015 la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta agenda la componen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y bueno, cada uno de los países nos tenemos que organizar para darle seguimiento al interior de nuestras comunidades. En México, ¿cómo se organizó? Pues en México la responsabilidad la lleva el área de presidencia. Y en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, por un decreto presidencial, dijo el Secretariado Ejecutivo de la Agenda 2030, es decir, esta oficina que le da seguimiento al cumplimiento, va a estar en la Secretaría de Economía. Y en la Secretaría de Economía se ubica aquí, en la Unidad de Inteligencia Económica Global, donde además de ver de los temas de inversión extranjera directa, atracción de inversión, MIPYMES, tenemos como gran tarea llevar el Secretariado Ejecutivo de la Agenda 2030 y esto implica darle seguimiento a cómo estamos avanzando no solo como gobierno, sino como país. La Agenda 2030 para las y los mexicanos significa muchísimo. ¿Por qué? A ver, como yo les decía, necesitamos establecer prioridades porque en el mundo y en nuestro país se viven diferentes problemáticas y esta agenda nos ayuda a ordenarlos, a ponernos metas muy concretas. Por ejemplo, el primer objetivo de esta Agenda de 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es ponerle fin a la pobreza. Imagínense, ¿cuál es nuestro primer gran objetivo? Que podamos como humanidad alcanzar el fin de la pobreza. Y por eso es muy importante para nosotros, porque como ustedes saben, México también ha sido uno de los países que históricamente, en lugar de restar, acumuló gente pobre, y con esta Agenda 2030 y el compromiso de nuestros gobiernos, lo que estamos haciendo es tener metas específicas en cómo reducir la pobreza. Por ejemplo, nosotros ahorita con esta administración redujimos 5 millones de pobres. ¿Esto qué significa? 5 millones de personas en México salieron de la pobreza. Por eso es tan importante esta agenda para las y los mexicanos, porque quiere decir que nos comprometemos a nivel internacional, pero con compromisos que llegan hasta el espacio local, hasta tu comunidad. Es muy importante que todos sepamos que la Agenda 2030, si bien es un compromiso que firmamos los países, los gobiernos a nivel internacional, la Agenda 2030 es de todas y todos. Es de todos los que estamos en el gobierno, federal, estatal, municipal, de las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también es de todas y todos los ciudadanos de a pie. La Agenda 2030 necesita el compromiso de todas y todos los ciudadanos. Por eso, la Agenda 2030 no es solo de los gobiernos, es de todos los que conformamos este país de una forma individual u organizada. México, en particular en estos últimos 6 años, ha contribuido de forma decisiva para que podamos avanzar. Como ustedes saben, ya lo había mencionado, el objetivo número 1 es fin de la pobreza. Entonces sacamos de la pobreza con esta administración a 5 millones que salieron de esta condición. Y eso es uno de los avances más importantes, pero también están los objetivos vinculados con el medio ambiente. Con el programa Sembrando Vida logramos reforestar más de 1 millón de hectáreas
productivas. Esto es uno de los avances más consistentes, pero también estamos hablando de trabajo digno. Seguramente ustedes escucharon hablar de jóvenes construyendo el futuro. Más de 2 millones de jóvenes que en el pasado fueron estigmatizados como que no estudiaban o no trabajaban, con este programa no solo han tenido oportunidad de tener acceso a un empleo, sino que muchos de ellos tomaron la decisión de quedarse en esos empleos o volver a los estudios. Entonces, esas son algunas de las contribuciones, pero las contribuciones no solo son del gobierno, hay muchas otras organizaciones que están sumando. Por ejemplo, tenemos empresas globales, empresas muy importantes, y aquí les comparto un ejemplo, la empresa Ternium, que es una de las acereras más importantes del mundo, está ubicada en un municipio en Nuevo León que se llama Pesquería. ¿Cuál es la característica de Pesquería? Que desafortunadamente por mucho tiempo fue de los municipios más pobres de Nuevo León. ¿Y qué fue lo que hizo Ternium? Si Ternium dijo, bueno, yo necesito emplear a gente y prefiero que sean gente que vive aquí en Pesquería, pero la gente no tenía las habilidades o el conocimiento que necesitan para trabajar en ese sector. Entonces pusieron una escuela técnica. Y esta escuela técnica ahora forma a jóvenes en pesquería que se incorporan después a trabajar en Ternium y no solo adquieren habilidades, una profesionalización, estudios más avanzados, sino que después se incorporan a trabajar a esta empresa. ¿Esto qué quiere decir? Hay un compromiso de una gran empresa con su entorno inmediato para tener un impacto directo en la gente que vive ahí, y esto es sumamente importante. Entonces, yo quiero hacer mucho énfasis que tenemos muchos ejemplos como este, no solo del gobierno, el sector privado, también las organizaciones de la sociedad civil, la cooperativa Tosepan, que está ubicada en la Sierra de Puebla y que por más de 40 años ha estado organizando principalmente a mujeres, empezaron en Cuetzalan y se han ido expandiendo con un proyecto muy interesante de cooperativas que ahora les permite incluso comercializar productos a nivel internacional. En fin, hay muchos ejemplos y ustedes los pueden encontrar en el 4º Informe Nacional Voluntario que México presentó este año. La sociedad civil es un actor fundamental en nuestro país. La sociedad civil se ha hecho presente y ha alzado la voz porque se ha organizado. ¿Y por qué para nosotros y para la agenda es muy importante las organizaciones de la sociedad civil? Porque tienen presencia en la comunidad, en la parte más cercana a los ciudadanos. La sociedad civil es fundamental para esto que llamamos la territorialización de la Agenda 2030, que no significa otra cosa más que todos los ciudadanos puedan decir, yo estoy haciendo esto por la Agenda 2030. Las organizaciones de la sociedad civil son este vehículo que permite que la Agenda 2030 llegue hasta los espacios locales, y lo están haciendo de muchísimas formas, con proyectos enfocados en jóvenes, en migrantes, en reforestación, en limpieza de espacios comunitarios. En fin, la sociedad civil en México afortunadamente es tan grande y tan diversa que han podido avanzar en todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de forma integral. Y justo ahorita estamos haciendo una encuesta en la que los invitamos a participar, en donde estamos tratando de recuperar todas esas experiencias de la sociedad civil para visibilizar todo lo que están haciendo por la Agenda 2030 desde estos espacios locales donde tienen una presencia importantísima. Alguien el otro día me decía, estamos a la mitad del periodo, no a la mitad del camino, y yo comparto este enfoque. No estamos a la mitad del camino, nos hace falta mucho, no solo a México, al mundo. Desafortunadamente, después de la pandemia, incluso la pobreza en el mundo aumentó. Y aunque nosotros no estamos en esa posición, no podemos dejar de ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y si bien en México hemos tenido logros importantes, pues también seguimos manteniendo retos importantísimos. Entonces, ¿cómo es que vemos nosotros esta segunda mitad del periodo de la Agenda 2030? Uno, hay que redoblar esfuerzos. Es decir, todo lo que funcionó lo tenemos que potenciar, porque donde encontremos resultados, ahí es donde nos tenemos que enfocar. Es decir,
tenemos que darle continuidad a los proyectos que al menos en estos últimos 6 años nos han dejado resultados positivos. Pero también tenemos que pensar qué va a pasar después de la Agenda 2030, hacia dónde vamos. ¿Cómo vamos, como país queremos aportar a la agenda multilateral, a la agenda internacional para construir una agenda? Yo creo que para nosotros es muy claro que tenemos que tener prioridades en algunos sectores, nuestras comunidades indígenas, el sur de nuestro país tiene que ser una prioridad, el tema del agua también es una prioridad, pero también el tema de la migración, no solo para los que llegan, sino para los que se van. Yo creo que son parte de las prioridades que tenemos que enfocarnos no solo en esta segunda mitad de periodo de la Agenda 2030, sino también en la agenda que vendrá después de este periodo. Y pues la directriz es que redoblemos los esfuerzos. Yo lo que siempre le digo a las personas es que seguramente tú que estás en tu casa, haces un esfuerzo por no desperdiciar agua cuando te lavas los dientes, cuando te bañas, o seguramente tienes una plantita que cuidas en tu casa, o haces la tarea con tu niño, con tu niña, con tu hermanito. Todas esas acciones, aunque ustedes no lo crean, contribuyen a mejorar la calidad de la educación, a mejorar el medio ambiente, y todo esto aporta a la Agenda 2030. Son pequeñas acciones cotidianas las que nos ayudan. Si tú no tiras basura en la calle, con eso estás cumpliendo con la Agenda 2030, te lo puedo asegurar. Y seguramente como esto haces muchas otras acciones. Ustedes han visto que la gente cada vez compra menos botellas de agua y carga su botecito de agua. Eso es Agenda 2030. Y entonces lo que quiero compartirles es todas las pequeñas acciones que tienen convicción para no comprometer los recursos de las siguientes generaciones son Agenda 2030. Si tú cuidas el agua porque quieres que tu niño o tu nieto no carezca de estos recursos naturales, eso es tener una acción por la Agenda 2030, y así es como todos podemos hacer algo por la Agenda 2030. Son pequeñas acciones que hacen la diferencia. Bueno, para cerrar esta conversación con todas y con todos ustedes, pues quisiera compartirles una reflexión que aquí en la Secretaría de Economía tenemos muy presente. Uno, insistirles que la Agenda 2030 es un compromiso de todo el mundo, es un compromiso global y no le pertenece solo a los países, nos pertenece a cada una de las y los ciudadanos. Así que todos podemos hacer algo porque esta agenda se cumpla y porque nadie podría estar en contra de esta agenda, porque son 17 objetivos que marcan el rumbo de la humanidad. Ojalá que todas y todos quisiéramos sumar, y si no la conoces te invito a que te acerques al sitio de la Agenda 2030 en México y que veas cómo realmente lo que estás haciendo seguramente aporta muchísimo. Y algo que a mí me ocupa en mi cotidiano es que este mensaje llegue a las juventudes y a las niñas y niños. ¿Y por qué a las juventudes? Pues porque las juventudes son el presente y el futuro de nuestro país, ellos están más cercanos a la infancia y yo creo que ustedes son los que van a construir el rumbo de la siguiente agenda después del 2030. Así que este es un llamado a las juventudes de nuestro país para que se sumen a la Agenda 2030.